A continuación tenemos a nuestra invitada del día de hoy, Andrea Hernández, y queremos conocerle un poquito más acerca de su experiencia universitaria. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito acerca de ti. Hola, buenas tardes. Como mencionaste, yo también estudio traducción e interpretación. Tengo 20 años, estoy en el ciclo 21 y estoy muy emocionada de estar aquí presente con usted. Perfecto. Ahora, vamos a iniciar este podcast con algunas preguntitas para conocerte a ti y también para que la audiencia pueda, a base de tus experiencias, también quizás aprender un poco de ellas. Entonces, justo nos mencionaste traducción e interpretación, 20 años. Ahora, cuéntanos, ¿por qué decidiste estudiar traducción e interpretación? Bueno, yo desde el colegio como que me interesé bastante por lo que son las culturas extranjeras. No hablando de los idiomas que estudio ahora, sino hablando de, por ejemplo, la cultura asiática y tal, que creo que ahora mucha gente se identifica con ello. Entonces, me di cuenta de que estudiando otros idiomas puedo acceder a muchas otras culturas aparte de los idiomas que aprendo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de saber inglés me abre las puertas a las culturas asiáticas, como te menciono. Porque de repente doblajes, subtitulados que uno ve están en inglés y eso sí que abre muchas puertas. Aparte de ello, bueno, soy una persona que le gusta mucho la idea de viajar. Digo la idea porque lo cierto es que no he viajado fuera del país todavía. Lo más lejos que he ido ha sido a Cusco. Pero la idea de conocer otras culturas y poder comunicarme en el lenguaje del lugar al que estoy yendo, siempre se me ha hecho muy interesante, ¿no? Como sentirme en casa, no llegar, por ejemplo, a Francia y hablar inglés, ¿no? Es como que se puede, pero no es lo ideal. Llegar hablando francés ya es otra cosita, por eso es una de las razones por las que estudié la carrera. Qué interesante. ¿Y en dónde estás estudiando traducción e interpretación? Actualmente en la UNIFE. Este año es mi último año, termino. Ah, perfecto. ¿Y por qué en Unife? Y quizás no en otra universidad. Bueno, yo conocí varias universidades presencialmente antes de inscribirme, pero la UNIFE fue como que tenía la malla curricular que más me llamaba la atención. Aparte que la infraestructura me gustó mucho, el hecho de saber que en la carrera de traducción e interpretación tienen muy buenas referencias de las personas más reconocidas, digamos, en este ámbito, son salidas de la UNIFE. Aparte, en comparación con otras universidades, que bueno, no voy a dar nombres, me parecía que tenía más ventajas para mí, hablando de muchos aspectos. Y sentía una calma cuando yo estaba en la infraestructura. Así que creo que fue por eso en realidad. Ajá, Unife que está ubicada en La Molina, ¿no? ¿Tú vives cerca de La Molina o cómo es ese trayecto? No, de hecho vivo bastante lejos. Yo vivo en San Miguel, pero las otras opciones que tenía para estudiar quedaban igual o más lejos. Así que creo que no hubiera sido mucha diferencia. El factor del tramo no se me complica porque para mi suerte hay un solo carro que me lleva directamente a esa universidad y me cobra muy barato. Entonces, no tengo complicación más que con el tiempo, que de hecho tampoco lo veo como un contra porque en ese lapso de una hora, hora y media que tengo, aprovecho a hacer otras cosas, tipo leer o estudiar. O sea, aquí el tiempo no se pierde, ¿no? El tiempo es oro, lo vemos. Perfecto. Ahora, ¿tú nos puedes compartir quizás alguna anécdota divertida que hayas tenido durante tus clases de traducción e interpretación? Quizás en estos últimos ciclos o también los primeros ciclos de tu carrera universitaria. A ver, es que tengo demasiadas, lo siento. Um, Creo que algo que ahora cuento y es divertido podría ser una vez que tenía una exposición para Historia Universal y éramos 5 chicas, ¿ok? O sea, esta profesora tenía una forma de trabajar muy rara porque dividía la exposición en 5 partes, ¿ok? Entonces, no era que yo me aprenda la parte uno, tú la parte 2 y tú la 3, no. Todas se tenían que aprender todo y al momento de exponer la profesora elegía, ok, Andrea hace la parte uno, tal hace la parte 2, o sea, te tenías que saber todo. Y éramos 5 chicas, 5 partes, pero había una chica como que no estaba muy comprometida con el grupo. Es decir,
nos contestaba una vez a las 500, en las reuniones ni se aparecía. Y bueno, el día de la exposición, la profesora nos llamó a exponer y esta chica no estaba. Esta profesora era bien estricta, entonces nosotros teníamos miedo de cómo podía reaccionar. Si nos movía todo, nos decía, pucha, tú expon dos partes o una cosa así. O sea, teníamos miedo de por sí ya de la forma de exponer y de paso esta chica se fue. Entonces, ahora lo recuerdo como algo gracioso porque literal todas sobrevivimos a punta de agua de azar, porque estábamos literal súper nerviosas, pese a que era así virtual. Pero al final esta chica nunca se reportó, se quedó sin nota, se quedó sin nada. Bueno, el karma. Un suceso gracioso es que nos enteramos de ella el ciclo pasado para la semana universitaria, que iba a jugar fútbol, una cosa así. Y yo personalmente la quería matar, no quería ir a tirarle el huevo ahí a su, a su partido de fútbol. Pero bueno, no voy a dar nombres. El punto es que ahora lo cuento como algo gracioso, pero en ese momento sí, sí lloramos un Un poquito. momento de tensión. Y Más tensión. justo en etapa, ¿no? Bueno, una época de pandemia también, ¿no? O Sí, sea, ya la presión de por sí de la coyuntura, más la presión de un trabajo grupal, 5 personas, y el curso también que nos cuentas que una profesora estricta, una forma quizás, una nueva forma de enseñar, ¿no? Y de aprendizaje para que todas las estudiantes, a pesar de la virtualidad, puedan aprender un poco, ¿no? Y bueno, al menos se logró y bueno, pasaste, ¿no? Es un curso generales, ¿no? Los 2 primeros años. sí, en ese caso, como la historia era general, pero igual, ¿no? Una quiere pasar con la mejor nota y por culpa de alguien más que eso no se logre, frustrado un poquito. Bueno, ahora ya es divertido, ¿no? Divertido contarlo y compartirlo con la audiencia. Perfecto. Ahora, justo hablando acerca de ello, ¿cuál ha sido la lección más valiosa que has aprendido quizás de uno de tus profesores favoritos durante tu carrera? Um, si hablamos de profesores favoritos, creo que tengo más de uno, pero eh, no puedo dar nombres, pero lo cierto es que hay una profesora de ética que sí me gustó mucho su manera de enseñar y por lo mismo que el curso habla de esto, de ética, creo que me Ujú. dejó las enseñanzas más grandes, por ejemplo, de que uno siempre tiene que ser imparcial con lo que traduce o interpreta. Eso es algo que yo no me había puesto a pensar antes de entrar a la carrera. Uno entra y simplemente piensa, son idiomas, hay que manejarlos y punto, pero no, hay muchos otros factores que hay que tomar en cuenta como eso precisamente, ¿no? Después nos hablaba mucho por ejemplo, lo que es interpretación médica, traducción médica, el principio de la vida, ¿no? Que hay que tratar de preservar la vida de cualquier persona antes de los principios mismos, ¿no? Entonces, creo que me ha dejado las enseñanzas más grandes debido al curso, pero también la manera en la que la profesora lo explicaba y nos hacía llegar el mensaje, creo que era muy buena, la verdad. Bastante interesante. Justo en la primera secuencia de Mel Talk habíamos visto sobre el tema de la traducción, ¿no? Que no solamente aplica para, ok, ser bilingüe, no. O sea, también tenemos otros factores, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ética, el tema también, traducción automática, vemos sobre la imparcialidad, sobre también esa forma de valorizar más al traductor y también las diferencias, porque una cosa es ser traductor y otro intérprete, ¿no? Pero que con eso tú lo vas aprendiendo durante la carrera. Perfecto. Ahora, ¿cómo has convertido justamente? Ya hemos visto tu primera anécdota que fue súper divertida, pero ahora quizás has tenido un momento difícil durante esta etapa, pero que tú has visto esos obstáculos, esos momentos difíciles como una oportunidad de crecimiento durante tu trayectoria universitaria. Mm, sí, bueno, hubieron algunos cursos en los que se nos asignaban proyectos en grupo, pero así masivos. Hubo algunas ocasiones en las que me tocó ser gestora de grupo y creo que eso ha sido de los retos más grandes para mí, sobre todo cuando me tocó afrontarlo sola, o sea, sola como gestora. ¿Por qué? Porque es cierto que uno se acostumbra a trabajar con su gente, con las chicas que ya conoce y tal, pero siempre pueden haber, no desacuerdos, pero teléfonos malogrados. Iba a decir misunderstanding.
pero no sabía cómo traducirlo al español. Entonces, bueno, una, pese a que es gestora, también tiende a fallar, ¿no? De repente no dar las indicaciones como se debe o no tomar en cuenta opiniones de todo el mundo. Entonces es algo que no se puede evitar, cualquiera comete errores. Pero esos momentos de tensión, que tu grupo tan unido, hay un poquito de tensión, ya como que la gente se empieza a preocupar. Entonces, eso es algo que yo trato de evitar, pero pues ha pasado en un par de ocasiones, ¿no? Y creo que es lo más difícil que me ha tocado afrontar. Eso uno. Y dos, hubo una vez que nos dejaron un proyecto de traducción económica. En ese caso también fui gestora, junto con otra compañera, pero lo cierto es que muy aparte del inicio del proyecto, cuando la profesora nos explicó este proyecto, yo de verdad que no me sentía en la capacidad de hacerlo. Veía el proyecto más grande que yo. Decía, nunca lo voy a poder hacer, nunca voy a poder salir a explicarlo como se debe explicar, con la fluidez que la profesora demandaba. Pero creo que al final sí se logró porque esta profesora, pese a que sabía cómo, mejor dicho, sabía muy bien cómo enseñar su tema y era recta, pero no te metía miedo innecesario como otros profesores que existen. Sabía enseñar su tema y te daba la calma de repente poder cometer un errorcito, pero ya te lo corregía de la mejor manera. Entonces, creo que esos han sido mis dos momentos difíciles, pero memorables en lo que va de mi carrera. Interesante. Cuéntame, acerca de los proyectos de traducción, ¿ustedes lo trabajaban cada semana o era durante todo el ciclo? Porque al escuchar proyecto de traducción en realidad implica la parte de gestora, como nos mencionaste, que tú asumías ese rol, pero también tenemos qué otros roles asumen los integrantes de tu equipo, ¿no? Um, a ver, respecto a tu primera pregunta, en los primeros ciclos hay que ser honestos, ¿no? La primera vez que te toca un proyecto así de gestión, de repente no sabes muy bien organizar el tiempo. Me acuerdo que esa vez nos demoramos un poquito en empezar el proyecto, es decir, no lo trabajamos todo el ciclo, de repente de la mitad para adelante. Este último ciclo nos ha tocado otro proyecto y ahora sí nos organizamos de manera que desde el día uno teníamos que ir trabajando parte por parte, no era un trabajo progresivo. Y al final del ciclo sí sentimos la diferencia porque ya no teníamos que hacer todo el proyecto larguísimo en un mes o un par de meses, sino que ya lo teníamos prácticamente hecho, solo quedaba hacer la exposición y punto. Eso con respecto a la primera pregunta. La segunda, sí, efectivamente hay varios roles, ¿no? Por ejemplo, el rol de la traductora, que en realidad todos tenemos traducción, todos tenemos que traducir en alguna medida, algunas más que otras, si es que cumplen otros roles. Pero el rol de traductora, tenemos el rol de revisora, correctora. En este caso, las personas más minuciosas, ¿no? Las que ven cada detallito, que si la coma, la tilde, la comilla, cosas que personalmente yo no veo a simple vista, o sea, me tengo que tirar buen rato leyendo los documentos para darme cuenta. Entonces, tiendo a darle ese papel a otra persona que sí tiene el talento para hacerlo. Y el rol de la maquetadora, que es uno que he descubierto recién en estos ciclos presenciales, porque yo antes no conocía, o sea, no pensé que se le diera importancia a esto de la maquetación, que es básicamente no colocar el texto en el mismo formato en el que se te entrega, hablando de diseño, hablando de letras y eso. Y bueno, personalmente tampoco me considero con talento para hacerlo, como que si usar Canva nomás a veces me complico. Entonces también ver quién tiene el talento y las herramientas para hacerlo. Y eso también, bueno, aparte de que tú escoges, ¿no? Qué persona tiene esa habilidad y que lo hace de manera más rápida, porque como es un proyecto de traducción, a veces los plazos, ¿no? Tenemos que hacer las entregas inmediatas, ¿no? Ahora, en tu caso, tú has visto ahí, por ejemplo, quiénes eran quizás las personas más habilidosas, minuciosas, ¿no? Para revisar, corregir y no se les pase ningún detalle, ¿no? Y como tú también decías, los malos entendidos a veces puede ocurrir en esto de la gestión de proyectos, pero tú al estar a la cabeza tenías que afrontar, ser la persona responsable de quizás buscar una solución rápida y efectiva para que tu grupo también siente esa confianza y de poder seguir hacia adelante. Cuéntame un poquito acerca, justo vamos a darle un giro de gestión de proyectos ahora al aprendizaje de idiomas, ¿no? ¿Cómo crees que el aprendizaje de idiomas ha fluido mucho en tu propia identidad y forma de ver el mundo? Um, como te mencioné,
te abre muchas puertas y no solo literalmente hablando de que te permite conocer otros países, sino te abre la mente a otras formas de pensar, porque el conocer un idioma no es solamente conocer la gramática o vocabulario, sino también conocer la cultura. Eso es algo que eh, se aprecia mucho los profesores que se empeñan en enseñarte esto, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en el británico, yo estudié el británico, inglés, tenía profesores que me enseñaban sobre la cultura inglesa. Los ingleses dicen esto por tal razón, usan esta palabra por tal razón y esta no porque, ajá. Entonces, es cuestión de entender también el pensamiento y eso también te abre la mentalidad a cosas nuevas. Lo mismo con el francés. Recuerdo que en la universidad tenía una profesora, mi profesora de francés uno, también nos decía mucho de la cultura, por qué esto se llama así, por qué los franceses piensan de esta manera. Entonces, pienso que es algo muy importante para poder conocer esos países, muy aparte de poder comunicarse, sentirse, que las otras personas se sientan en confianza con uno. Eso. Ujú, o sea, no solamente conocer, así como mencionaste, gramática, sino también la cosmovisión, ¿no? Su cultura, qué es lo que hay detrás, ¿no? De esa cultura, cómo son la gente, cómo es su convivencia, su forma de vivir, ¿no? Costumbres y tradiciones. Y sumado a ello, tú también vas a ir aprendiendo, conocer otras realidades que te va a permitir a ti quizás expandir tu mente, ¿no? Y conocer que quizás no había una forma de hacer algo, sino había diferentes formas, ¿no? Y eso lo vamos aprendiendo con el aprendizaje de idiomas. Ahora vamos a dar otro giro. ¿Cómo has aprendido a quizás manejar el tema de apreciar los errores que has cometido durante este proceso de aprendizaje en la traducción y la interpretación? El hecho de apreciación de errores, mencionas, ¿verdad? Bueno, creo que eso se aprecia en cualquier ámbito, en cualquier carrera, no solo en la traducción, porque es cuestión de aprender a identificarlos y no pensar, ¿no? No soy perfecta, o sea, ¿por qué cometí tantos errores? Sino aprender a tomarlos como experiencias y corregirlos. Yo me acuerdo que mis primeros cursos de traducción, pese a que se veían fáciles los textos, ahora los leo y me doy cuenta de que lo traducía realmente mal, ¿no? Y que en su momento, de repente mis compañeras o la profesora me corregían y yo me sentía como, ¿por qué? ¿Por qué lo hice tan mal si es algo tan básico? Pero eso me ha servido porque poco a poco, y ni bien pasan los ciclos, los niveles aumentan. Ya no es traducción turística o traducción publicitaria, que digamos es lo más fácil entre comillas. Pasas a traducción económica, traducción científica, ya dejas el inglés, pasas al francés, ¿no? Traducción inversa, entonces los niveles van subiendo. Y yo sí he visto cómo corregir esos errores que en su principio parecían chiquitos, me ha ayudado a los cursos más difíciles. Entonces, hay que tomarlo como eso, ¿no? Una oportunidad para crecer. Después en interpretación, lo mismo. Interpretación creo que es más cuestión de práctica. Los errores que cometas es de repente porque no estás acostumbrada a escuchar la lengua o así. Entonces, yo personalmente cuando inicié mi curso de interpretación, inicié muy mal. No podía entender algunas cosas y me puse a practicar, ¿no? Con podcasts, series, películas, hablando en inglés con otras personas y ya se podía a mejorar un poquito mi nivel. Y creo que sí lo logré al final. Ujú. Así como tú dices, es un aprendizaje constante y uno va aprendiendo, ¿no? De esos errores y también vas perfeccionando durante ese camino, ¿no? Así como mencionaste en el caso de la traducción, vas aprendiendo quizás técnicas, estrategias para ir puliendo, ¿no? Esos pequeños errores que tenías antes y ahora ya con la orientación ya puedes presentar tus textos con una buena, ¿no? Con un buen resultado. Y también mencionaste otro punto bastante interesante acerca de la interpretación, ¿no? Porque habíamos visto que se dividen en dos, traducción e interpretación. Ahora, así como en el caso de la traducción tiene sus técnicas y estrategias, en la interpretación hablamos mucho de la gestión de emociones. En tu caso, ¿cómo manejas quizás esa presión y el estrés durante tus eventos de interpretación, sea en consecutiva o también en simultánea? Bueno, ¿cómo manejo yo el estrés? Bueno, en realidad tengo que aprender a manejarlo mucho mejor todavía, porque no es que tenga el mejor manejo de estrés ahora mismo.
yo soy una persona un poco bastante nerviosa, entonces el hecho de que te hablen tan rápido y tú rapidito tienes que interpretar dependiendo de si es consecutiva o eh, simultánea, creo que lo que yo aplico es simplemente no pensar en la situación. O sea, no pensar en si cometo un error o si alguien me está mirando, si hay ruido externo. Simplemente trato de omitir eso y concentrarme 100% en lo que estoy haciendo. Porque si por algún motivo mi mente se desconecta, pierdo toda la idea. Entonces, es por eso que trato de hacerlo así. Ahora, hablando de interpretación consecutiva, yo sí me guío bastante, bastantísimo de mi toma de notas. Normalmente te recomiendan, ¿no? En clase, tomar notas de las ideas. No escribas palabra por palabra, sino ideas completas. Anota conectores, cosas importantes. Ya, en mi caso, yo sí anoto casi, casi palabra por palabra, pero no literalmente. ¿Por qué? Porque mi memoria a corto plazo no es muy buena, que digamos. Entonces, tengo que guiarme bastante de mi toma de notas. Y eso me ayuda a hacer una mejor interpretación. Entonces, ahí nomás se ve que te pueden enseñar una cosa, pero tú tienes que hacer lo que a ti te funcione. Hay una técnica, ¿no? Para tomar las notas en orden, tipo verbos acá, sustantivos aquí, así. También, si no te funciona, trata de probar lo que a ti te sirva, porque la cosa es que tú hagas bien tu interpretación, no como los demás te digan que lo hagas. Y si te sientes más nerviosa ordenando así, pues peor, ¿no? En una situación donde precisamente tienes que manejar el estrés. Entonces, pienso que simplemente concentrarse, liberar la cabeza y si tu memoria a corto plazo falla como la mía, apoyarte en tu toma de notas. En el caso sea consecutiva. Si es simultánea, bueno, simple y sencillamente escucha activa y buena práctica. Eso es todo. Bastante interesante lo que mencionaste, ¿no? Algunos consejos, ¿no? Justamente porque una cosa también es tener buena memoria, pero ahora, ¿qué pasa quizás para aquellas personas que no? Quizás, a veces también por el cansancio, las horas que no ha dormido, a veces la memoria nos puede jugar una mala pasada. Y para ello, como mencionaste, tenemos que usar la bitácora y tener buenos apuntes, buenos trazos o las abreviaturas, ¿no? Pero como mencionaste, pueden existir miles de técnicas, miles de herramientas, pero lo que funciona para una no va a funcionar para la otra persona. Por lo que ahí ya cada uno, ya como de manera de supervivencia, debe buscar lo que le funcione, ¿no? Y si así lo entiendes o para ti es hacerlo de esta forma, bueno, adelante, no tienes que aplicarlo porque cuando hacemos, en el caso de una interpretación, tienes que ser rápido, tienes que ser preciso y sobre todo mantener el sentido, porque no le puedes dar quizás omitir una información o añadir información adicional porque cambias un mensaje, ¿no? Y al cambiar un mensaje, y sobre todo cuando mencionaste esto de interpretación un poco más técnica, cuando vemos en el lado de medicina o quizás interpretación jurídica, un pequeño cambio en los datos ya nos puede cambiar toda la situación o incluso afectar a otras personas, ¿no? Por ello es que también tenemos que ser responsables en eso. Claro, mira, para terminar con esto, a mí me ha tocado escuchar muchas personas, no en mi universidad, por cierto, o sea, en otros lados, que te dicen, ¿no? Si no tienes ciertas cualidades, no puedes interpretar. Si no tienes la memoria que se necesita, no puedes interpretar. Ya, yo no estoy de acuerdo con esa idea porque como mencionaste, cada quien puede hacerlo, la cosa es cuestión de práctica. Lo que uno tiene que hacer es buscar la manera en la que se pueda adaptar. Yo no voy a usar las técnicas de alguien más y a mí no me funcionan porque pues yo no las creé, no me adapto a ellas. Entonces, cada quien busca su manera de sobrevivir, como bien dijiste, pero es cuestión de práctica y adaptarse. No pienso que la falta de ciertas cualidades te haga incapaz de realizar una tarea. Ajá, perfecto, y nos quedamos con eso, ¿no? Esa es la práctica hace al maestro. Y tenemos que buscar algún tiempito para ponernos a practicar y mejorar quizás esas habilidades que sentimos que nos falta y poder pulirlas, ¿no? Ahora, ¿podrías comentarnos un poco, quizás alguna anécdota, otra anécdota que tú tengas de cómo tus habilidades de traducción e interpretación se aplicaron quizás de manera sorprendente fuera del aula? Fuera del aula, bueno, Ujú, eh, mi papá trabaja en una empresa que se creó en Francia, entonces los jefes, los directivos y todo son franceses. Y hay algunas personas que trabajan con él que hablan inglés y las reuniones que tienen a veces los ayudan a interpretar o a entenderse, ¿no? Pero hay veces en las que estas personas no han estado disponibles. Entonces, en esos casos, mi papá, la persona que ha recurrido es
a mí. Normalmente estas personas que ayudan lo hacen en interpretación no, simultánea, pero cuando yo lo he ayudado, por lo mismo que todavía estoy puliendo mis habilidades, todavía soy estudiante y tal, le he pedido que sea interpretación consecutiva y no ha habido ningún problema porque estos franceses ya son como partners con mi papá, entonces no hay ningún problema. Y creo que esas han sido mis oportunidades para demostrar lo que he aprendido y que sí es muy importante tener a un intérprete en estos casos, ¿no? Porque mi papá, por ejemplo, decía, yo puedo entender lo que ellos me dicen, o sea, con la sola mirada o con el Excel o PPT que están compartiendo, yo entiendo, pese a que no hablo inglés ni francés, pero no, luego él me decía lo que entendía y lo comparaba con lo que los franceses querían decir y eran cosas completamente distintas. Entonces, hay que tener mucho tino a la hora de interpretar, como bien dijiste. La omisión de una palabrita, de un conector, puede ser fatal. Entonces, creo que esa ha sido mi oportunidad para demostrarlo fuera del aula. Y también siendo una persona bastante joven, ¿no? Sobre todo la gestión de emociones, quizás estar ahora en una situación que ya no es el salón de clases, sino fuera de ello y que estás poniendo en práctica todas tus habilidades. Y más cuando todavía estás trabajando con tu papá y te sientes ahora en confianza de quizás de poder interpretar, realizar esa interpretación y sobre todo en el manejo de idiomas, ¿no? A veces inglés, francés, como mencionaste, o francés, inglés, ¿no? Entonces son cositas que uno también va aprendiendo y va sumando, sobre todo para tu carrera profesional y también tus habilidades, ¿no? Hacia un futuro. Ya estamos casi en la última parte de esta pequeña entrevista. Cuéntame un poquito ahora, supongamos que tú le dejaras un mensaje a tu yo del primer año universitario, ¿qué consejo le darías basado ahora en tus experiencias que tienes hasta el momento? Um, Pienso que le daría dos consejos. El primero de ellos sería que, pese a que parece imposible, me recuerda lo que te comenté de este proyecto de traducción económica, que lo vi más grande que yo y que juraba que no lo iba a poder hacer. Mi yo del primer ciclo veía todos los cursos, todas las tareas y las cosas que había que hacer y se creía incapaz de hacerlo por el simple hecho de ser inexperta todavía en lo que es la traducción en general, ¿no? Entonces yo le diría que no se rinda, que es cuestión de organización. También tiene mucho que ver las personas a las que conoces, ¿no? En esta etapa he conocido a personas que sí saben organizarse mejor que yo, que planean las cosas como tienen que ser, con tiempos, deadlines, y yo en un inicio no era así. Entonces uno aprende de eso también. Entonces, como que copiar esos hábitos, instaurarlos en tu vida diaria, hace la gran diferencia. Y con esa organización se puede lograr hasta lo que pareciera no posible, ¿no? Todos los cursos y todo eso. Y otro consejo que le daría es que um, sea realista con las habilidades que tiene. Muchas veces cuando uno está en el colegio o fuera del colegio, te dicen, eres muy buena para los idiomas, pucha, tú tienes futuro, eres así, eres súper éxito, no te va a ir mal nunca, porque tú eres súper inteligente y la mejor de todas. Entonces, está bien que uno tome esos comentarios, pero que no se estanque en eso. ¿Me explico? Uno tiene que buscar siempre crecer. Creo que un error que cometió la Andrea del primer ciclo es, como bien dicen, dormirse en sus laureles por pensar que estoy terminando el inglés, entonces acá soy la la que más sabe inglés. No es lo recomendable. Uno siempre tiene que buscar avanzar y no quedarse en donde está, por más que te digan eres la mejor o eres súper buena en los idiomas. No puedes quedarte estancado, aunque sepas que sí lo eres, porque eso con el tiempo pues no va a ser nada fructífero. Creo que son los dos consejos que le daría. Ujú. Y ahora para la audiencia, quizás aquella persona que está interesada en sumergirse ahora en este nuevo mundo de traducción e interpretación, ¿qué consejo le darías quizás para ese cachimbo, cachimba que quisiera estudiar la carrera? Bueno, principalmente que uno tiene que ser consciente de que no es solamente el aprendizaje de idiomas, que uno no solo va a aprender a hablarlos, a escribirlos, acostumbrarse a escucharlos y punto. Es un abanico de
aprendizaje muy amplio. Como hablamos al principio, va desde la ética, pasando por el control de emociones y por muchas otras habilidades como investigación, concentración. O sea, no es que por el hecho de yo saber inglés ya puedo traducir e interpretar. Eso creo que lo tienen que tener muy claro porque he conocido personas que han salido de la carrera precisamente por eso, porque no saben todo lo que conlleva aparte del aprendizaje de idiomas. Entonces, simplemente investigar bien en qué consiste, si tienen amigos conocidos que hayan estudiado la carrera, preguntar qué es lo que realmente se hace, porque a veces uno se mete a la carrera por lo que te comenté, ¿no? Contenidos que ves en otros idiomas, películas, series. Ah, muy bonito, ahí sí el inglés y todo, pero cuando te llega un documento de traducción jurídica, ahí sí ya no es tan divertido. Entonces tienes que estar preparado para lo que va a venir en la vida real y lo que vas a trabajar realmente cuando termines la carrera. Entonces, simplemente investigar bien y tomar en cuenta de que no es solo idiomas, sino que es muchas otras cosas. Perfecto, y estos fueron los consejos de Andrea Hernández, justamente para los futuros estudiantes en traducción e interpretación. Muchas gracias, Andrea, por tu tiempo y también invitarlos a la audiencia de quizás realizar algunas preguntitas o comentarios y si desean tener a Andrea quizás en otras secuencias para contarnos más anécdotas y experiencias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Hasta luego, ya será conmigo en una próxima secuencia en Mel Talk. Hasta luego.